Muy bien, nuevamente la bienvenida para todos ustedes y un placer inmenso, doctor Costa, que esté con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más y a todos los oyentes. Es muy bueno lo que me acabas de decir, que no es bueno hablar siempre de enfermedad. Vamos a hablar de salud. Sí, De siempre cómo vivir hablamos, mejor. uno escucha constantemente malas noticias, escucha los accidentes, escucha los problemas y sin embargo así también cuando uno habla de salud es importante porque la salud empieza por lo que uno piensa, por lo que uno respira y por lo que uno consume. Entonces, más bien dijimos, vamos a hablar de salud hoy y una de las partes importantes del cuerpo humano que no nos damos cuenta que está ahí, porque es una función involuntaria, constante, permanente, pero vital, sin la cual no podemos existir, es la respiración. Entonces, por eso cuando me preguntaste un tema, dije, vamos a hablar un poco de las vías respiratorias, cómo funcionan, cómo cuidarlas y cómo hacer que rinda mejor, ¿verdad? Ahora, estuve acertado en el sentido de decir que todo el organismo, y me refiero a todos los órganos, funcionan mejor si respiramos bien. Sí, ¿Es así? definitivamente el hecho de respirar, inhalar el aire ambiental, exhalar el aire ambiental en ambientes donde uno camina, donde uno estudia, donde uno trabaja, por más que sea un acto consciente o inconsciente, ese hecho de introducir el aire por la nariz, que es lo adecuado, por eso un otorrinolaringólogo les está hablando de la función respiratoria, hace que el oxígeno se distribuya en las células y esas células distribuidas en todo el cuerpo humano trabajan mejor con un ambiente de oxígeno elevado. Y ante una eventual necesidad de mayor oxigenación, sobre todo en las actividades físicas extremas o en situaciones de estrés, que uno muchas veces está contenido durante todo el día y no se puede percatar, esas células tienen que eliminar ese producto de anhídrido carbónico que es tóxico para el cuerpo. Y uno tiene que modular esa eliminación de forma constante e involuntaria para que se distribuya por todo el organismo. Cerebro, corazón, riñón, hígado, pulmón. Y el pulmón es el órgano que distribuye el oxígeno dentro de los glóbulos rojos de tal forma a que todo el organismo esté constantemente con ese oxígeno limpio, vamos a decir. Cuando hablamos de sistema respiratorio, ¿a qué nos referimos? Y mostraste allí unas imágenes en tu computadora que me llamaron la atención. Jugadores de fútbol, deportistas. Deportistas en general. Que muchas veces los técnicos obligan a que paren para cambiar el aire. Esa es una de las preguntas, ¿sí? Y otra de las cosas que me llama poderosamente la atención es la tira nasal, una tirita nasal que mejora la función respiratoria. Sí, bueno, vamos a hablar de lo que es la vía respiratoria en ese caso. La vía respiratoria, se puede mostrar en la imagen, está conformada por la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior, que es la que en realidad protege, constituida por las fosas nasales, la cavidad nasal, todo el trayecto a lo largo del cuello, donde está la laringe, la faringe, hasta llegar a la tráquea, bronquios y pulmones, es lo que facilita que el aire se vaya preparando para llegar al proceso de intercambio de oxígeno en los pulmones. O sea, toda esa vía respiratoria es la que básicamente permite que el aire se humedezca, se entibie y se filtre. Sin esas funciones, el aire pasa a los pulmones de una manera no preparada y la función pulmonar se ve alterada. O sea, las enfermedades pulmonares en líneas generales están ocasionadas por la respiración de un aire con muchos productos químicos, con mucha polución. De ahí que la vía respiratoria superior es fundamental para la buena respiración. Estamos hablando que uno debería respirar bien por la nariz, debería de preparar ese aire al pasar por la capa de mucosidad. Vos sabés, Eduardo, que hay una producción de mucosidad de casi 1 litro al día, que yo siempre le comento a mis pacientes y no todos saben. Y esa mucosidad es la que en realidad prepara el aire para que uno pase mejor a los pulmones. Sí. De ahí es que cuando uno realiza una actividad física extrema, ese intercambio de aire es darle oportunidad al cuerpo para que vuelva a restablecer su función de drenaje de esa mucosidad y sobre todo permitir que el oxígeno y el anhídrido carbónico sea realmente intercambiado de tal manera que uno tenga más aire. Entonces el recambio de aire sería darle una oportunidad al cuerpo que se vaya restableciendo en esa función. Aparte que con la actividad física se eliminan sustancias tóxicas y no todas se eliminan de forma rápida.
se acumula un poco de ácido láctico, entonces por eso es el descanso momentáneo para tomar un poco más de oxígeno. En relación a todos los productos que hablamos que ayudan a la respiración, una de ellas son las tiritas nasales, que ayudan en los casos donde hay una obstrucción del orificio nasal, que es lo que se llama válvula nasal. Si la obstrucción de la cavidad nasal está en la profundidad de las cavidades nasales, a nivel de las regiones posteriores, en criaturas que tienen una adenoides grande, que es un tejido anormal, en las personas mayores que tienen un desvío del tabique en la cavidad nasal o que tienen un aumento de los cornetes por una alergia, en esos casos las tiritas nasales no tienen mucha función ni razón de ser. Así como hay muchos otros inventos que se usan para disminuir la obstrucción que genera ronquido. El ronquido es una de las manifestaciones de una alteración o de una obstrucción en las vías respiratorias. Uno ronca cuando respira mal. Eso es definitivamente un signo de alarma. Y esa mala respiración lleva a una mala oxigenación que hace que uno no descanse bien, no duerma bien, se levanta al día siguiente decaído, cansado, malhumorado. El rendimiento físico, el rendimiento intelectual tiende a ser menor en niños con un bajo rendimiento escolar, en un adulto con un bajo rendimiento laboral y con accidentes laborales, inclusive por el hecho de no oxigenar o no respirar bien. Y es un círculo vicioso, ¿no? Y es un círculo vicioso. Es perfectible que Dios ha hecho el organismo, porque estaba pensando en que el aire se entibia a partir del vello nasal, inclusive, Sí, ¿no? sí. Existe O sea, los pelitos que están adentro de la nariz tienen una función. La función de protección de las vías respiratorias está diseñada que va de partículas pequeñas, medianas a microscópicas, de acuerdo al sitio en la vía respiratoria. Las vellosidades que todos tenemos en los orificios nasales atajan las partículas más grandes, pero a todo lo largo del trayecto de las vías respiratorias hay vellosidades o cilias que van haciendo que se deposite esas partículas que uno respira del hollín de la calle, de tal manera que el pulmón reciba ya un aire mucho más limpio del que si uno no tuviese vía respiratoria llegaría. ¿Por qué es tan importante entender cómo funciona el sistema respiratorio? Entender y cuidar lo que tenemos porque no hay repuesto. Hace unos días estaba hablando con un paciente que le pregunto si tiene su seguro, si su auto tiene seguro, y me dice que no, bueno, es una opción que puedo no tener. Pero si le lleva al taller, me dice sí, lleva al taller. Pero era una de las pocas veces que acudía a una consulta médica, ¿verdad? Uno se deja estar y no valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Como siempre decimos. Bueno, las vías respiratorias en ese sentido es importante hablar porque es la tercera causa de muerte a nivel mundial como enfermedad crónica. Tercera causa de muerte como enfermedad mundial. ¿Y por qué? Porque respiramos en ambientes a veces con mucha polución ambiental. El 84% de ciertas ciudades grandes, de las poblaciones grandes, respiran ambientes de polución. O sea, Ciudad de México, Santiago de Chile, San Paulo, son ciudades que tienen unas publicaciones del volumen de polución ambiental. Y en ese sentido, y Asunción no queda corto. No, ¿verdad? vos salís a Asunción, Mariscal López, Eusebio Sí, Ayala. por eso uno da lástima realmente que una ciudad tan pequeña como la nuestra tenga tanto índice de polución. No hay nada marcado, nada señalado, incluso aparentemente solamente hay una ley orgánica de la municipalidad que regula eso, pero no hay una ley sobre enfermedades respiratorias que regula la polución ambiental. Y en ese sentido tenemos contaminación y enfermedades respiratorias aumentadas por las alergias, los alergenos, los productos químicos de las partículas de diésel de los ómnibus, de los autos, los olores ambientales, los virus y bacterias y los contaminantes industriales en general, ¿verdad? Que está demostrado que eso genera enfermedad respiratoria. Esta es una publicación del año 98. Yo volví de Sudáfrica en el 96 y esta publicación data 2 años después. Empezaba a asfixiar a Asunción. Puse una anterior porque las últimas que van apareciendo se da cada vez menos. Vos sabés que ese ómnibus que está en tu imagen, en el 98, sigue estando. ¿Todavía sigue circulando? Sigue poluyendo. Todavía sigue circulando. Sí, Te sonreís, de verdad. No les damos importancia, en la enfermedad respiratoria. Después preguntamos por qué uno tiene o no tiene ciertas enfermedades, ¿verdad? Y aparte de eso, existen muchas técnicas de respiración también que ayudan a que uno se sienta mejor. Hay técnicas de respiración para realmente mejorar la función de concentración en niños y en adultos. Hay técnicas de respiración para que uno tenga una mejor digestión. Hay técnicas de respiración que sirven más que nada para la relajación muscular, para la atención, la concentración, la memoria. O sea, si el aparato respiratorio empieza a funcionar desde el momento que nacemos, cuando todos nacemos lo primero que hacemos es lloramos e inhalamos oxígeno. Y es también una de las últimas funciones, ¿verdad? Entonces, si esa función desde el momento que nacemos se integra, ¿por qué le damos poca importancia? ¿Por qué dejamos abandonar? Simplemente por falta de educación o por falta de importancia.
conste que hay una tendencia mundial para ir siéndose uno más consciente de la buena respiración para mejorar la calidad de vida, como vos mencionaste, ¿verdad? Hablamos de prevención, doctor. Y sí, O sea, no es cómo prevenir la enfermedad respiratoria, te la quiero cambiar. ¿Cómo respiramos bien? ¿Cómo respiramos bien? Para prevenir las enfermedades respiratorias. Y primero, antes que nada, tenemos que tener, como siempre hablamos también, una buena dieta. Y ahí entra, ya que mencionaste lo del huevo, parecería un huevo y una buena respiración, ya vamos para rato, ¿verdad? Pero una buena dieta, una buena manutención del cuerpo con evitar alimentos que tengan conservantes, que sean contaminantes, la vitamina C que se recomienda, ¿verdad? Una buena higiene natural, normal. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias se contagian por las mucosidades, entonces una buena práctica higiénica es utilizar pañuelitos desechables, por ejemplo, que no siempre se sigue usando. Una buena higiene de las manos. Muchas enfermedades, la influenza que estamos mencionando entre las enfermedades ahora frecuentes, se transmite por el simple hecho de pasarse la mano después de haberse tocado la mucosa nasal o haber tosido, ¿verdad? El simple hecho también de abrigarse cuando hay cambios bruscos de temperatura en ambientes que uno se encuentra en el año nuestro, muy poco frío en semanas, pero mucho frío en el año por el abuso y exceso del aire acondicionado, que lo que hace es cambiar una situación natural del organismo y de las vías respiratorias por un aire frío y seco a un ambiente después caluroso y húmedo. Ese contraste de temperatura hace que las vías respiratorias también aumente su potencial y altere su función. Entonces, también eso es importante. Las vacunaciones que se recomiendan, las vacunaciones para prevenir enfermedades, pero así también hay medicaciones que ayudan a que las vías respiratorias funcionen mejor. Hay medicaciones naturales, hay mucha recomendación sobre cómo inhalar ciertos fármacos medicamentosos o ciertas hierbas, por ejemplo, que hacen que se facilite mejor. Pero más que nada la recomendación es evitar la polución ambiental. Eso implica polución ambiental dependiendo de elementos que uno a veces no puede controlar porque son pautas dictadas por el gobierno, pero un ambiente, por ejemplo, libre de cigarrillo, del humo del cigarrillo, es fundamental. El calentamiento global al que todo el mundo se refiere implica que se libera el anhídrido carbónico y que esa capa de anhídrido carbónico, con los cambios de temperatura por la falta de los árboles y la oxigenación del planeta, hace que se genere más calentamiento y más polución entonces en los lugares. Y si queremos tener un planeta que nos sirva a todos y hasta nuestros descendientes, entonces tenemos que aportar nuestro granito de arena para esa función respiratoria. Profesor, quiero agradecerte por estar aquí. Sé que habrá mucha gente del otro lado con los mensajes que quieren saber al fanpage. ¿Lo podés mencionar? ¿A dónde pueden ver? Está en vías de desarrollo. Está en vías de desarrollo. Bueno, en el fanpage de Medicina del Nuevo Milenio van a ver la charla con el doctor Costa. Gracias por venir. Gracias por la invitación y saludos a todos. Fue una presentación de